Muy buenas a todos, mi nombre es Fabricio Casado, soy periodista de Safras News. En esta ocasión vamos a estar viendo los números finales del WAS de enero que publicó esta tarde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nos acompañan para eso nuestros analistas de Safras y Mercado. Bienvenidos Andrés Canizo, bienvenido Agustín Heyer. Muchas Hola, ¿qué gracias, tal? Fabricio. Muchas ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, por suerte, espero que ustedes también. Así que, bueno, si les parece, vamos a estar analizando primero el maíz, luego la soja y después finalmente el trigo, lo que fueron los resultados publicados por el USDA para este WAS de enero. Así que voy a comenzar a compartir pantalla. Como bien les dije, vamos a arrancar con los números del maíz. Ahí como tienen en pantalla, el WAS del primer mes del 2025 indicó que los rendimientos de Estados Unidos en la campaña 24-25 se ubican en 179,3 bushels por acre, una caída en relación al WAS de pasado. En cuanto a la producción norteamericana de la misma campaña, tenemos que son 377,6 millones de toneladas. Los stocks finales de dicho país, misma campaña, el WASDE nos indicó 39,12 de millones de toneladas. Y para los stocks ahora globales de la campaña 24-25, tenemos que el WASDE nos indicó 293,3 millones de toneladas. Así que va a arrancar Andrés con este análisis del maíz. Te pregunto, Andrés, ¿cómo afectan estos números del primer WASDE del año en lo que es al mercado del maíz? Bueno, Fabricio, la verdad que es un WASDE que se esperaba un poco por lo que es la estimación de los privados, por las encuestas, pero aún así sorprendió un poco más con haciendo énfasis más sobre lo que estimaban. Por ejemplo, en lo que es rendimientos, como decías, los privados estimaban 182 bushels por acre de rindes. Aún así, el USDA lo siguió bajando, 179,3. Esto es una reducción bastante importante para esta época. Acordémonos que en el WAS de pasado los habían subido los rindes. Ahora toda esa subida fue, digamos, diezmada. Entonces impactó también en la producción, también casi 2% de caída para la 24-25 que se está comercializando. Y esto entonces influyó, no fue la única variable, pero repercutió bastante en lo que es los stocks. Los stocks, por ahí es de lo que más se está hablando últimamente en maíz. Se sabe que hay, bueno, exportaciones récords, también anticipándose el mercado hasta ante posibles efectos también políticos. Entonces, todos los países importadores de maíz están estoqueando hasta este momento, entonces tenemos unas 39 millones de toneladas ya compradas. Esto es bastante récord para lo que es las campañas de maíz sin tener en cuenta las importaciones de China. Entonces esto repercutió, fíjate que es 11,4%, es una caída muy fuerte para lo que es de mes a mes en los stocks, quedando estos 39,12 millones de toneladas. Bueno, fíjate cómo impactó en lo que es el mercado de futuros. En el día de apenas salió digamos, el reporte, el maíz se disparó de 2,50 a 3%, ahora ya 3% de subas. Se esperaba un poco que iba a pasar esto, como te comentaba, pero fue bastante más pronunciado de lo esperado por los drivers que te vengo comentando. Lo más importante son las exportaciones récord y después estos ajustes se estima que son los últimos, que va a ser el USDA en lo que es rindes. Y bueno, a medida que la cosecha se va volcando a los acopios, a los puertos, también se va viendo la calidad de los granos y también la cantidad de producida y lo que va quedando de remanente. Y bueno, entonces por eso han tocado estos rindes y la producción final, ¿no? Obviamente dejando las hectáreas ya iguales porque ya está cosechado. Y esto es en lo que respecta más que nada a Estados Unidos. Después, en lo que es el mundo, todavía no ponen el ojo en lo que es el mercado climático sudamericano. Tal vez seguramente en el próximo WASDE veamos ajustes en lo que es
Brasil, Argentina. eh, las mejoras que hubo en Brasil, tal vez a otros privados, otras consultoras estiman mayor producción en Brasil. El WASD ya hace un par de meses sigue con la misma producción. En Argentina también sigue en 51, que tampoco es bajo, pero no toca estos números. Entonces, sí que fue un reporte muy alcista para lo que es el maíz en Chicago. Entonces, veremos lo que vaya sucediendo con la dinámica de precios, ya casi cercana a los $5 en- allá en CBOT, pero también tengamos en cuenta que las exportaciones, digamos, no va a seguir el mismo ritmo que venía haciendo hasta este momento. Por ejemplo, en el reporte de ventas líquidas de hoy salieron que fue una de las ventas menores digamos, del último año. Así que estas, obviamente, que a medida que la cosecha vaya comercializándose, las exportaciones son menores y también van a ir los demandantes comprando de otros países, como de Brasil, de Argentina, que ya están comercializándose, ¿no? Estas campañas. Pero tengamos en cuenta que esto es lo que fue hasta este momento, estas exportaciones tan altas. Así que veremos en qué deparan los precios en el futuro. Eh, y bueno, eso es más que nada lo que ocurrió con maíz. Nosotros veníamos anticipando un poco lo que venía ocurriendo. También lo hablamos en el pre-WASDE del miércoles. Pero bueno, sí que sorprendió un poco más con este casi 12% de stocks menos. Muy bien, Andrés, con el análisis del maíz. Luego vamos a volver con vos para ver los números del trigo. Pero bueno, ahora voy a volver a compartir. Vamos a pasar del maíz a la soja. Acá tenemos el gráfico de soja. El WAS de enero 2025 nos dice que los rendimientos de Estados Unidos de la 24-25 se ubican en 50,7 bushels por acre. La producción estadounidense, también de la misma campaña 24-25, en 118,8 millones de toneladas. Los stocks finales de dicho país, misma campaña, en 10,3 millones de toneladas. Y finalmente los stocks finales, esta vez globales, de la 24-25, en 128,4 millones de toneladas para la soja. Así que, al igual que hice con Andrés, Agustín, te consulto cómo afectan estos resultados en lo que es la relación stock-consumo y teniendo en cuenta desde dónde partíamos de las cosechas previas. Bien, bueno, Fabri, mira, la realidad es que este WASDE diría que sorprendió notablemente a todos. La suba en Chicago ratifica esta sorpresa. Más que nada porque si bien el promedio de los estimados, perdón, el estimado de los privados en promedio pensaba que iba a haber un recorte en términos de rendimiento, por algunos privados, porque el promedio daba que no había modificaciones. El recorte fue bastante drástico y retrocede, refleja una caída de 2% aproximadamente en lo que es el rendimiento, lo cual cascadea entonces en lo que es la oferta total de Estados Unidos. Antes estaba estimada en 121 millones de toneladas para redondear y ahora bajamos a los 118 millones de toneladas. Con lo cual tenemos que decir es un recorte bastante drástico y deja la relación esto-consumo de Estados Unidos próxima a al 9% aproximadamente, que veníamos de números que estaban más en el orden del 12-13%. Entonces, claramente esto fue un resultado, el mercado preció esto y lo ve desde el punto de vista más bien alcista. Sorprende un poco porque, bueno, habíamos, ya habíamos transitado el total de la cosecha de la campaña y aún así seguimos viendo ajustes muy fuertes. Quizás justificado un poco por lo que decía Andrés, de que es la instancia, posiblemente la última instancia, entre comillas, oficial de ajuste de rendimiento para la campaña de Estados Unidos. Pero también sorprende que no haya tocado los volúmenes de exportación, teniendo en cuenta que la demanda china en el último semestre del 2024 venía con un incremento bastante importante en la importación de poroto norteamericano. Con lo cual,
podríamos decir que podríamos verlo más como una cobertura, si se quiere, entre comillas, o esto de guardarse alguna manga por parte de la entidad para futuros ajustes que ya no podría hacerlo tanto en conceptos de rendimiento, sino que tendría que más bien abocarlos a lo que es el impacto de las exportaciones. Dicho esto, también pasó lo mismo que con maíz, no ha tocado las campañas de las cosechas de Brasil ni de Argentina, con lo cual esperamos que para el próximo reporte ya sí tengamos el foco puesto ahí y quizás ya pondere un poco más lo que es el desarrollo del climático en Sudamérica el próximo WASDE. Pero me gustaría reparar un poco en lo que dijiste vos respecto a la relación stock-consumo. En esta variable tenemos que considerar que con los números anteriores, veníamos de una relación stock-consumo mundial que estaba en el orden del 33%. Para encontrar una campaña similar nos tenemos que ir para atrás en 5 años, que fue la campaña 18-19, donde tuvimos un número similar de 33% con un contexto de precios a la baja. De ahí para atrás, ya nos tenemos que ir, podríamos decir que ese 33% es, junto con la del 18-19, era el más alto de la última, prácticamente de la última década. Con este nuevo recorte, la relación stock-consumo desciende de 33 a 32, es decir, retrocede únicamente un punto porcentual. Esto lo único que hace es colocar a la relación stock-consumo a nivel mundial en lugar de en el top 1, en el top 2, digamos. Y para tener en cuenta la campaña que le sigue en términos de relación stock-consumo más altos, fue la campaña anterior que estaba en el orden del 29%. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos números? Porque si bien es cierto, el recorte con Estados Unidos y la oferta mundial fue bastante drástico, pensemos que tiene que recortar un equivalente de 9 millones de toneladas aproximadamente, solo para ubicar la relación de stock-consumo a nivel global en 29%, que es similar a la campaña anterior, que es la segunda más alta prácticamente en la última década. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Sí, es cierto, el mercado va a reaccionar por la sorpresa, digamos, porque no se esperaban estos recortes para Estados Unidos tan drásticos, pero a grandes rasgos seguimos viendo que el mercado de la soja se desarrolla en un contexto que en realidad es bajista, digamos, un cuadro de oferta y demanda que se encuentra en niveles muy sanos, con una oferta sudamericana que tiene mucho potencial. Incluso un detalle más, este 32% del cual estamos hablando actualmente tiene considerada la cosecha de Brasil en 169 millones de toneladas, que si vemos el resto del promedio, el resto de las estimaciones privadas, está por debajo. Todo el resto de los privados está entre 170 millones para arriba en Brasil. Con lo cual podríamos decir que, suponiendo que no hay ningún ajuste más en Estados Unidos, podríamos decir que estamos en el piso de la relación stock-consumo. O podríamos ver ajustes adicionales en Argentina, quizá, o en Brasil, perdón, en Argentina más que nada, pero en Brasil ya no, porque como hemos visto, el desarrollo de los cultivos viene avanzando muy positivamente, tienen eh, se esperan rendimientos muy, muy elevados, hay lotes en los que se habla de 5.800 kilogramos por hectárea, con lo cual el escenario está dado para que Brasil vuelque una oferta al comercio internacional muy, muy, muy buena. Y esto mitigaría o compensaría lo que es el impacto del detrimento de la oferta de Estados Unidos. Con lo cual, nada, sí, es cierto que el impacto de este WASDE fue más bien alcista, pero de largo plazo seguimos viendo lo mismo, un mercado que está bien abastecido y que no tiembla en términos de oferta. Muy bien, Agustín. Un muy buen análisis para lo que es la soja. Así que ya vimos maíz, ya vimos soja. Voy a pasar nuevamente por última vez a compartir mi pantalla. Vamos a ver esta vez los números para el trigo y ya cerramos con el análisis de Andrés. Más reducido que los otros dos commodities, tenemos que el WASDE de enero 2025, los stocks finales de Estados Unidos de la 24-25,
se ubican en 21,7 millones de toneladas y los stocks globales finales de la misma campaña en 258,8 millones de toneladas. Como bien dije, Andrés, volvemos con tu análisis de trigo. Bueno, volviendo al trío, vemos que es diferente lo que pasó a la soja y el maíz en respecto a los precios. Bueno, fue notablemente bajista para el trío, si bien el trío ya viene en una tendencia bajista desde hace unos meses, eh, no hay, digamos, un factor externo que lo pueda hacer repuntar y ni tampoco en términos de informes o de noticias fundamentales. Em, por ejemplo, en el reporte de hoy, como ves, bueno, ligeramente atenuaron un poco los stocks finales de la 24-25 de lo que es Estados Unidos, 0,4%, casi nada. Lo que sí en el reporte preliminar de la nueva cosecha, que es la 25-26, subieron muy ligeramente los rindes de la estimación preliminar de lo que es el trío de invierno, cultivo bueno, que está sembrado, es el único tipo de trigo que está sembrado en esta época en Estados Unidos y las condiciones son cada vez más favorables. Falta todavía para definir esta campaña nueva, se va a definir recién en julio o septiembre del año que viene, de este año, perdón, pero otro driver importante que puede estar afectando esto son las exportaciones, las ventas líquidas no están siendo muy elevadas, el comercio también en Estados Unidos está, digamos, bastante tranquilo, en el reporte de hoy también fue uno de los más bajos con respecto a semanas anteriores. Sí que se habían estoqueado más que nada México de trigo de primavera, pero bueno, este pico ya amainó un poco con unas 111.000 toneladas de ventas líquidas, es un reporte bastante bajista también, tampoco ayudó. Y después lo que hizo el USDA fue básicamente subir información particularmente muy similar al reporte anterior. Eh, Tal vez en el próximo reporte se pueda ver un poco más de los rendimientos de la 25-26, pero lo que es producción global tampoco fue afectada. Capaz que bajó un poquito el stock global final, pero ya está descontado todo lo que es las pérdidas de la Unión Europea, de Rusia también. Así que no hay ningún factor que de momento podamos decir que haga subir al trío, si bien, como decía Agustín, la relación stock-consumo en trigo, bueno, no es tanto lo que ocurre con soja, sino que es una de las más bajas, pero el mercado está bastante tranquilo en lo que respecta a trigo. Ahora con el flujo de la cosecha sudamericana y, bueno, en realidad del hemisferio sur, también de Australia por el otro lado, ya no hay mucho que cambiar tampoco en producción. El USDA también tal vez está un poco bajo en lo que es producción, 17,5, no lo cambió todavía. Bueno, tal vez pueda hacer ajustes a medida que el flujo de la cosecha de Argentina vaya ingresando al mercado, pero sin cambios significativos. Es un poco llamativo, quizás por lo que te decía de que hay demanda, el consumo excede la oferta, tampoco los stocks son muy elevados. Rusia también se estaría quedando ya con poco stock. La Unión Europea también necesita trigo. eh, pero es otro, digamos, partido lo que se está jugando en lo que es Chicago y en lo que es Argentina, que también mejoraron las condiciones notablemente, como sabemos, del ciclo que dio una vuelta de tuerca a medida que fue transcurriendo, que tampoco hay mucho apuro por vender el trigo y con stocks también elevados que había de la campaña anterior. Así que de momento no hay ninguna noticia que haga, digamos, que el trigo pueda ser alcista. Sí que puede ser activado por una demanda tal vez europea o de países del norte de África. En Europa sí que el mercado interno necesita más trigo y los precios de la bolsa digamos, europea en París sí que están subiendo y bastante altos con respecto a Chicago, pero es muy distinto a lo que pasa en Chicago, que no hay tanto que comentar en este momento. Pero bueno, también te di un panorama general de trigo para separar un poco lo que es Europa, Rusia
de la parte, digamos, de oeste, lo que sería más Estados Unidos, Argentina. Y no mucho más que contarte de trigo. Muy bien, excelente este panorama para entender bien los números del trigo que nos ofreció Luzda. Así que con estos análisis ya damos por terminado este video sobre esta entrevista también con los números finales publicados el viernes. Bueno, desde ya muchas gracias a nuestros analistas de Zafras y Mercado. Gracias Andrés, gracias Agustín. Gracias a No, vos. por favor. Muchas gracias. Y nos estaremos encontrando seguramente más adelante para ver lo que será el WASD ahora de febrero. Así que hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. Adiós. próxima. Muchas gracias.